La presión atmosférica y sus consecuencias son fenómenos difíciles de entender, que se atribuyeron durante mucho tiempo a otras causas como el horror vacui. Aquí se presenta una amplia colección de llamativos experimentos cuyo objetivo es que los estudiantes se familiaricen con el concepto y las implicaciones de la presión atmosférica de una forma estimulante. Se utilizan materiales como jeringuillas, globos y botellas de plástico y se ha ruido de elementos sofisticados como la bomba de vacío para que sean fácilmente reproducibles. El proyecto está dividido en 6 secciones. Los experimentos de la primera muestran que el aire ocupa volumen. En este experimento, una botella llena de agua y otra no se unen por un tapón de doble rosca que tiene un orificio. Al invertirlas, el agua de la botella de arriba no cae a la botella de abajo a pesar de estar el tapón agujereado. ¿Por qué es esto? Porque la botella de abajo no está vacía sino llena de aire y el espacio ocupado por el aire no puede ser ocupado por el agua. Sin embargo, si hacemos un agujero en el agua de la de arriba y dejamos pasar el aire subirá a la botella de arriba y el agua bajará a la botella de abajo. Este agujero en el agua conseguimos hacerlo girando las botellas y produciendo una especie de tornado. Podemos ver que es como una columna de aire en la cual el aire va pasando de la botella de abajo a la de arriba y el agua cae por la parte de fuera de dicho agujero. El siguiente experimento que muestra que el aire ocupa volumen consiste en hinchar un globo pero dentro de una botella. Vemos que es imposible y es por lo que estamos viendo. El aire de la botella tiene que ser expulsado para poder hinchar el globo. Volvemos a intentar hinchar el globo en la botella y vemos que ahora no solo es posible, sino que además el globo se queda hinchado sin necesidad de hacerle ningún nudo ni nada. El truco, un agujerito que hemos hecho en la botella por el cual sale el aire mientras hinchamos el globo. ¿Cómo es posible que el globo se quede hinchado sin hacerle ningún nudo ni nada? Es algo sobre lo que volveremos después. Pero la forma más sencilla de mostrar que el aire ocupa un volumen y por lo tanto donde hay aire no puede haber otro objeto, quizás sea tratar de meter un vaso invertido en un recipiente con líquido. Comprobamos que el líquido no puede ocupar el volumen que ocupa el aire. La siguiente sección se llama el aire pesa. El peso del aire es la clave para entender la presión atmosférica. Pesamos el recipiente que va a contener el aire con su mismo volumen, pero vacío. Vemos que son 39,7 gramos. Ahora dejamos entrar el aire, ponemos el tapón y el peso del aire con el recipiente son 39,8 gramos. Por tanto, el aire pesa 0,1 gramos. Como la jeringuilla utilizada es de 60 mililitros, esto nos da una densidad para el aire bastante correcta de 1,7 gramos por litro. El peso del aire produce la presión atmosférica, que es lo que se pone de manifiesto con los experimentos de esta sección. Aquí se calientan unos 5 mililitros de agua en una lata de refresco vacía. Se calienta hasta que hierva y el vapor de agua expulse el aire de su interior. Al enfriarla rápidamente, el vapor condensa, produciendo un vacío muy rápido en el interior y la presión atmosférica es la que aplasta la lata. En este experimento cogemos una botella que podemos ver que tiene un agujero. Tapamos el agujero, llenamos la botella de agua, ponemos el tapón y al quitar el dedo del agujero vemos que el agua no sale. Si quitamos el tapón, sí que sale el agua. ¿Quién sujeta el agua para que no salga por el agujero? Precisamente la presión atmosférica, aunque también interviene, como veremos después, la tensión superficial del agua. Este experimento es un clásico que no siempre se explica bien. Consiste en un vaso lleno de agua hasta arriba, que se tapa con una lámina, se invierte y el agua no se cae. La presión atmosférica sujeta el agua. Sin embargo, si queda aire en el interior, esta explicación no es correcta, ya que el aire en el interior tiene una presión igual al exterior, compensándose ambas, y sin embargo, el agua queda sujeta en el interior del vaso. Si nos fijamos bien, la lámina parece estar como flotando debajo del agua. Es la tensión superficial lo que sujeta el peso del agua. Para ver la importancia de la tensión superficial en el experimento anterior, hacemos lo siguiente.
Cubrimos el vaso con una gasa tensa por la que puede entrar y salir el agua sin dificultad. Sin embargo, la malla ofrece una especie de andamiaje, de manera que en cada una de las cuadrículas la tensión superficial es suficiente como para soportar el peso del agua. De manera que ahora incluso podemos quitar la lámina y el agua seguirá sin caerse. Muchos fenómenos no se deben a la presión como tal, sino a la diferencia de presiones. Esto es lo que se muestra en la cuarta sección del proyecto. Lo que vemos ahora es una maqueta de un pulmón. La jeringuilla corresponde a la caja torácica, el émbolo al diafragma y el globo al pulmón. Al bajar el diafragma produce una diferencia de presión con el exterior que hace que el pulmón se hinche. Pero quien lo hincha en realidad es la presión atmosférica. De hecho, puede permanecer hinchado sin taparlo, como también vimos en otro experimento anterior. Si se tapa y no se deja que actúe la presión atmosférica, por mucho que baje el diafragma, el pulmón no se hincha. Pero si se destapa, la presión atmosférica lo hincha de repente. En un globo hinchado, las presiones en el interior y en el exterior del globo están en equilibrio. Podemos variar el equilibrio entre ambos metiendo un pequeño globo en una jeringuilla. Si disminuimos la presión exterior, la presión interior hará que el globo aumente de volumen, pareciendo que se hincha, pero al recuperar la presión inicial, el globo vuelve a su volumen inicial. Al contrario, si aumentamos la presión exterior, el globo disminuirá su volumen. Hay una versión del experimento anterior especialmente dulce para niños, y es hacerlo con esponjas de azúcar. Las nubes, como las llaman ellos, están hechas de burbujas de aire en una masa de azúcar y goma que se portan como diminutos globos. Disminuyendo la presión en el exterior conseguimos que sean más grandes. La pena es que no nos las podamos comer mientras mantenemos la presión. Al aumentar la presión exterior, el volumen de la esponja disminuye. Al dejar que el aire salga y por lo tanto disminuir la presión de repente, la esponja vuelve a aumentar su volumen. La última parte del proyecto tiene varios experimentos que muestran otros efectos de la presión, como por ejemplo este, que utiliza el principio de que a medida que disminuye la presión a la que está sometido un líquido, disminuye la temperatura a la que hierve dicho líquido. Con una jeringuilla, la presión se puede disminuir lo suficiente como para que hierva agua que solo está templada.